¿Está grabando? Ya. Ahora, ya. Ahora sí que se está grabando la reunión. Vamos a comenzar con la tercera clase, el cual es bacilos gram positivos, porque ya terminaron con la parte de cocos, ¿no? Cocos gram positivos, hoy ya toca bacilos gram positivos. Esto va a ser el contenido y antes de comenzar vamos a ubicarnos, he hecho como un pequeño esquema para poder ubicar exactamente los temas que vamos a tocar hoy, ¿no? Ya les mencionaron la diferencia que hay entre alguna bacteria gram positivo y negativa, ¿no? Sobre todo es por la presencia de la pared peptidoglucano y también la coloración que va a tener en la tinción gram. Los gram positivos van a ser de ese color medio moradito, ¿no? Mientras los gram negativos son más rosados. Dicen morado azulados, ¿no? Algunos, pero se va a ver de esta manera. Eh, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es si forman esporas o no. Si forman esporas, lo vamos a clasificar en aerobios y anaerobios. Pero antes de eso, ¿qué son las esporas? Van a ser la forma de resistencia de la bacteria que tienen para poder sobrevivir ante ambientes adversos, ¿no? Por ejemplo, si el hábitat de la bacteria es dentro de nuestro organismo, entonces para que llegue a nuestro organismo antes tiene que haber estado en el medio ambiente. Y para resistir esa vía de condiciones adversas para ella, entonces tiene que estar en forma de espora. Y ya cuando entra al ser humano o a los animales, entonces va a transformarse en su forma vegetativa. Así se le llama a las bacterias, ¿no? Cuando está en forma de espora, es resistencia en el medio ambiente. Cuando llega a un hábitat en el que sí se puede reproducir, como es dentro de una persona, un ser humano, se va a transformar en su forma vegetativa y va a poder causar la enfermedad, ¿no? Entonces tenemos a los bacilos gram positivos. Si forman esporas, tenemos al género Bacillus, los cuales son aerobios estrictos, ¿no? Y aquí tenemos algunas especies, ¿no? El Bacillus anthracis, conocido por la enfermedad del carbunco, el Bacillus cereus, que se da en intoxicaciones alimentarias. Luego tenemos los formadores de esporas, pero anaerobios. Esta palabrita siempre hay que relacionarlo con el género Clostridium, ¿no? Porque son este tipo de bacilos que van a poder crecer solo cuando no haya oxígeno, ¿no? Son anaerobios estrictos. Si le ponemos un poco de oxígeno, pues estas bacterias van a morir, ¿no? Entonces es una forma de atacarlas. Pero va a tener unas especies aquí que son las más importantes, un cuatro, el Clostridium botulinum, que da la enfermedad del botulismo, el Clostridium difficile, que da la diarrea asociada por antibióticos y también la colitis pseudomembranosa, el Clostridium tetani, que da el tétanos, el Perfringens, que da la gangrena gaseosa, ¿no? Siempre tratemos de recordar las especies y las enfermedades que ocasionan, ¿no? Y luego tenemos a los bacilos gram positivos que no forman esporas. También lo vamos a dividir en aerobios estrictos y anaerobios facultativos. ¿Qué quiere decir facultativos? Es que puede crecer, o sea, eh, puede crecer en ambientes que no tienen oxígeno, ¿no? No se va a morir como lo que sería el género Clostridium, por eso es facultativo. Puede desarrollarse aún ahí. En cuanto a los aerobios, tenemos a estos tres géneros, de los cuales hoy vamos a tocar el género Listeria, ¿no? Y la especie que, bueno, son varias especies, pero solo hay una que causa enfermedad en el ser humano, que es la Listeria monocytogenes, y de la enfermedad de listeriosis. Aquí están los otros tres géneros que ustedes lo pueden ir leyendo. Y en anaerobios facultativos tenemos a dos: el género Actinomyces, que da la actinomicosis, su especie israelí, y el Lactobacillus. Eh, Esta parte es más que nada para ubicarnos, ¿no? Cuando hablemos de género Clostridium, entonces vamos a estar entre bacilos gram positivos formadores de esporas y que son anaerobios estrictos. Si hablamos del género Listeria, estamos frente a los bacilos gram positivos que no forman espora y que son aerobios, a diferencia del Clostridium. Entonces, aquí tenemos
gran diferencia que hay entre esos dos, ¿no? A pesar de que forma parte del mismo gran grupo de bacilos gram positivos. Estos bacilos gram positivos en general está conformada de manera heterogénea por varios grupos, como ya lo hemos visto, hay quienes forman esporas, quienes no, quienes soportan el oxígeno y otros no. La morfología al microscopio se le ve como bastones, ¿no? Cuerpos alargados, a diferencia de los cocos que eran como unas bolitas, ¿no? Y reaccionan a la tinción gram con esta coloración eh, media moradita. Algunos pueden ser esporulados, como no, y la patogenicidad va a ser muy variada, ¿no? Algunos pueden ser comensales, o sea, es decir, que viven dentro de nuestro cuerpo sin generar alguna enfermedad y por algún disturbio que hay en nuestro interior podría llegar a ser patógeno, ¿no? Pueden llegar hasta ser altamente virulentos, por eso es muy variado su patogenicidad. Y en cuanto a la distribución, pues es una amplia distribución, son ubicuos, están en todo el mundo, en lo que sería el suelo, agua contaminado, restos orgánicos que están en descomposición y también como comensales en la microbiota normal, tanto del ser humano como de animales, ¿no? Ay, ya, ahora vamos a comenzar con el primer género, que es el género Clostridium. Ahora también ya se le llama el género Clostridioides, así que ambos términos están bien utilizados. Al microscopio lo vamos a ver de esta forma, ¿no? Como ya le habíamos dicho, son bastones y van a tener una especie de dilatación, no es muy marcada, pero se ve como que un punto en la parte terminal o subterminal, ¿no? De esta forma. Aquí se ve más bonito y es justamente esas bolitas que están tanto en la parte final o un poco antes del final son las esporas, ¿no? Y son las formas de resistencia. Puede estar tanto dentro del mismo bacilo como afuera, ¿no? Y se la asocia con lo que sería el palillo de tambor. Entonces, la morfología son bacilos largos, con extremos redondeados, esos son los puntitos, pues esos extremos son las esporas, ¿no? Que pueden estar ubicados de manera terminal o subterminal, de acuerdo a la especie a la que nos estamos refiriendo. Y también se les conoce como palillo de tambor, ¿no? Así que recuerden siempre el género Clostridium con los palillos de tambores, ¿no? Ese extremo redondeado es por la espora, ¿no? Que presenta en su lado terminal. Al ser un gran positivo, pues va a tener una pared celular hecha de peptidoglucano, por eso da esta tinción. En la esporulación, bueno, eso es una característica importante porque es formador de esporas, ¿no? En sí se les dice endosporas porque van a poder estar algunas dentro de la misma bacteria, ¿no? Y estas endosporas le va a dar resistencia a ambientes como cuando hay mucho calor o también a la desecación, e incluso a la radiación y a desinfectantes con agentes químicos, ¿no? Es decir, que van a, toda esta espora, al darle tan variada resistencia, va a hacer que persista en el medio ambiente por bastante tiempo, ¿no? Y también es una característica importante las toxinas. Cada especie va a tener una toxina diferente y va a ocasionar su enfermedad, ¿no? Entonces las toxinas van a ser el principal factor de virulencia. La bacteria en sí no hace nada. Lo que sale de la bacteria, que es la toxina, es lo que nos va a generar la enfermedad, ¿no? Acá también otra característica que debemos recordar, anaerobio estricto, se va a cultivar en agar sangre y vemos ahí unas pequeñas bolitas blancas, estas son las colonias que se van a formar, ¿no? Cuando se les cultive, van a ser de aspecto granular porque son como granitos, irregular y son zonas de beta hemólisis, ¿no? Van a crecer a esa temperatura, 37-45 grados, y no van a tener cápsula, excepto el Clostridium perfringens, que es una especie de este género, ¿no? Ese sí tiene cápsula. Las pruebas bioquímicas que debemos de recordar es que son catalasa y oxidasa negativa, ¿no? Es más que nada son preguntas memorísticas que les gusta hacer en los exámenes, ¿no? En cuanto a la epidemiología, ¿cómo es que se transmite esta bacteria? Generalmente está en el ambiente, como lo hemos dicho, es ubicuo, ¿no? Está en el ambiente, pero ¿cómo llega al ser humano?
a través de suelos contaminados, eh, que va a tener esporas, estas bolitas amarillas, o también al momento de ingerirlos por alimentos contaminados o mal conservados. La población vulnerable a los que más afecta o más daño les hace son los recién nacidos, los adultos mayores, personas inmunosuprimidas, heridos, quemados, postquirúrgicos, sobre todo este grupo, porque va a tener una apertura, ¿no? Al ser una herida profunda, mientras más profunda es, menos oxígeno va a llegar y el ambiente va a ser adecuado para que esta bacteria de su forma de resistencia pase a una forma vegetativa, ¿no? Y pueda ocasionar toda la enfermedad. Los quemados también, porque ya no tienen la piel intacta, ¿no? Hay varias zonas en las que las bacterias van a poder ingresar. Y también los postquirúrgicos. Y el uso reciente de antibióticos se va a asociar sobre todo a una especie, ¿no? Y lo vamos a ir detallando uno a uno. Las especies relevantes ya les había mencionado son cuatro: el Clostridium tetani, eh, el cual nos va a dar la enfermedad de tétanos, ¿no? ¿Y qué toxina es la que va a liberar el Clostridium tetani? La tetanoespasmina, que es una neurotoxina. Ahorita también lo vamos a ver cada una de ellas, pero siempre tienen que recordar este cuadro, ¿no? La toxina del tetani es la tetanoespasmina. La toxina del botulinum es la toxina botulínica, que da el botulismo. La toxina del Clostridium perfringens es toxina alfa y una toxina enterotoxina, que da la enfermedad de, bueno, aquí va a haber varios cuadros. La gangrena gaseosa, que es la más característica de esta especie. También puede haber cuadros de enteritis e incluso septicemias, ¿no? Y la última especie, que es el Clostridium difficile, a través de toxinas A y B, va a dar la enfermedad de colitis pseudomembranosa, ¿no? En esta ocasión vamos a tocar a los tres más importantes porque si no, no nos va a alcanzar la hora: al tetani, al botulinum y al difícil. El perfringes suele ser menos preguntado, pero de todas maneras am, hay algunos posts por ahí que hemos sacado en nuestra página de Instagram donde está de manera resumida lo que debemos saber, ¿no? Sobre todo para los exámenes. Pero hoy, según el temario, vamos a tocar los otros tres. Ahora vamos primero con el Clostridium tetani, una de las especies más importantes porque da una enfermedad llamada tétanos, ¿no? Comenzando con primero sus factores de virulencia. En sí, las esporas van a estar presentes en todas las especies del género Clostridium, así que solo le he puesto una vez y ya las demás ustedes lo van a tener en cuenta. Las esporas, como sabemos, están ubicadas en la parte terminal y es esta forma de aquí, ¿no? Este redondito que vemos. O le van a dar a la bacteria una resistencia a ambientes adversos como el calor, a los desinfectantes, y es por eso que van a sobrevivir en el medio ambiente, en el suelo, por varios años, ¿no? Pero propiamente del Clostridium tetani tenemos a la tetanoespasmina, que es una neurotoxina principal, por eso está con una estrellita para que lo recuerden. Esta es producida en condiciones anaerobias, ¿no? Porque recordemos que todo este género es anaerobio estricto, ¿no? Entonces, solo cuando esté en un medio anaerobio, como lo es una herida profunda, es donde va a poder ser producida, ¿no? Eh, es una metaloproteasa tipo AB que va a bloquear neurotransmisores inhibitorios. Ahorita vamos a hablarlo mejor en este esquema. Ah, y la tetanolicina en sí es una hemolicina, quiere decir que va a haber un daño a los glóbulos rojos y hay también algunas células, es por eso que se la asocia con daño a tejidos, ¿no? Pero no se habla mucho de esta toxina, sino más de la tetanoespasmina, ¿no? Entonces, aquí tenemos un orden que debemos seguir. El primer paso es el ingreso de la bacteria a la herida, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una herida profunda. Es el ejemplo más común, ¿no? Una herida profunda, tan profunda que ya no va a haber oxígeno en ese lugar, y es por eso que el Clostridium tetani, al encontrarse en un medio adecuado, sin oxígeno, se va a alisar.
este símbolo es que se está lisando, es decir, la bacteria se está destruyendo, rompiendo para que salga su toxina. Entonces, el Clostridium tetani, luego de lisarse en un ambiente adecuado, tal vez por una herida, es que vamos a tener la salida de su toxina, su tetanoespasmina, que está representada en esta forma, ¿no? Ahí tenemos que, bueno, dice, espora entra por herida, claro, porque en el medio ambiente está en forma de espora. Ya en la herida, al encontrarse en un medio adecuado, su forma vegetativa, tenemos a esta bacteria, ¿no? Representada de esta forma. Y va a producir su toxina luego de lisarse, ¿no? Entonces nos ubicamos ya en el punto 2, donde tenemos a la neurotoxina, que es la tetonospamina, va a viajar por las neuronas motoras hasta el sistema nervioso central a través de un transporte retrógrado axonal. Y de esta manera va a llegar a lo que sería la médula espinal y el tronco encefálico. En simples palabras, la neurotoxina va a viajar eh, no por vía hematógena, sino más por a través de las neuronas hasta lo que sería el sistema nervioso central, ¿no? Si le preguntan de qué tipo es su transporte, pues ustedes colocan, es un transporte retrógrado axonal. El axón es una parte de las neuronas, ¿no? Entonces recordar eso. Llega hasta lo que sería el sistema nervioso central y aquí va a inactivar a la sinaptobrevina, que en sí son proteínas de las vesículas sinápticas. O sea, va a interrumpir eh, esta parte de aquí. Aquí hay dos neuronas. eh, Tenemos el transmisor excitatorio que va a tratar de llegar hacia lo que sería, a ver, vamos a omitir. Ya. Ese transmisor excitatorio va a querer pasar normalmente hacia la otra neurona, ¿no? Va a querer una comunicación. Estas bolitas rosadas van a querer llegar hasta la otra neurona para así seguir. Es un neurotransmisor, ¿no? Va a querer llegar hacia lo que sería un músculo y, bueno, excitarlo, ¿no? Contraer la contracción. Pero el trabajo de esta neurotoxina, de la tetonospasmina, es bloquear esa salida. Y si se bloquea, ya no va a haber, perdón, va a bloquear la salida del transmisor inhibitorio. Entonces, si se bloquea la parte inhibitoria, lo excitatorio va a salir en mayor cantidad. Entonces, lo que tendríamos como consecuencia es un aumento de la excitación, ya sea de los músculos, eh, tanto esqueléticos como a otro nivel, y va a hacer que las contracciones sean de manera sostenida, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que la tetonoespamina se va a ubicar en esta neurona de abajo y va a bloquear a los cuadraditos azules, que representan a neurotransmisores inhibitorios como lo que sería la GABA y la glicina. Si se está bloqueando, está cerrando el paso, la salida de estos neurotransmisores inhibitorios, lo único que saldría serían los transmisores excitatorios, que son las bolitas rosadas. Entonces, al haber más excitación que inhibición, vamos a tener una estimulación excitatoria continua. Es decir, las personas van a tener los músculos más hiperactivos, con espasmos y sobre todo las contracturas sostenidas, ¿no? Que pueden iniciar a nivel facial y luego irse a otros músculos, incluso hasta el diafragma. Y como consecuencia de esa contracción sostenida, vamos a tener una parálisis espástica progresiva, ¿no? Que se va a ver de esta manera. Ahora sí creo que se entiende mejor. Ahora, para las formas clínicas, tenemos cuatro que van a ser la generalizada, localizada, una que ataca solo a los recién nacidos y una cefálica que es mucho más rara. Lo que más preguntan es la primera parte, el tétanos generalizado. Eh, Esta es la forma más común, puede llegar al 80% de los casos
y se va a caracterizar porque hay espasmos musculares generalizados, ¿no? Es decir, que no se, no se limitan solo alrededor de la herida, ¿no? Sino es en músculos a cualquier nivel, ¿no? Esto va a provocar mucho dolor, ¿no? Porque la persona está totalmente contracturada y no puede relajarse. También estas contracciones pueden provocarse por eh, el internet, chicos, por rato se está yendo. ¿Se ve? Ya, aquí me sale acá. Ya. Eh, mm, entonces, pueden ser esos estímulos de contracción, incluso provocados como lo que sería a la luz, al tacto o al sonido, ¿no? En sí, los pacientes van a estar conscientes es decir, que no van a estar con trastornos de la conciencia, pero eh, van a estar muy ansiosos, ¿no? Porque no pueden eh, mover a voluntad propia o estar relajados, ¿no? Es por eso que eh, van a estar, bueno, de esta forma, ¿no? Sobre todo recalcan la ansiedad y que están conscientes, ¿no? Porque a pesar de que es una bacteria que ataca el sistema nervioso, no va a haber trastorno de la conciencia. En cuanto a la postura que pueden llegar a adoptar, es una rigidez en extensión, ¿no? Puede haber un arqueamiento, como vemos en la imagen de acá. A esta posición se le llama opistótonos, ¿no? Es una hiperextensión. Y en cuanto a los síntomas principales, porque los espasmos musculares generalizados es algo muy general en todos los pacientes, suele comenzar más que nada con los síntomas como el trismo, que es em, la contracción de los músculos maceteros. Es una rigidez muy dolorosa. El paciente no va a poder abrir la boca y eso va a dificultar su alimentación y otros procesos que se le puede hacer, ¿no? Como si se le quiere ventilar a través de una máquina, pues no se va a poder insertar el tubo, ¿no? Entonces es peligroso. eh, es el, el síntoma más temprano, por eso le puse un relojito aquí, y doloroso, ¿no? También está la risa sardónica, que es una contracción también involuntaria del músculo facial, ¿no? El cual va a tener o va a dar la apariencia al paciente de una sonrisa forzada. Y va a haber mucha rigidez del cuello y también de la espalda. A la par, recalcar que como estamos en la parte de tétanos generalizado, no solo vamos a estar hablando de la parte del cuello arriba, ¿no? Sino todos los músculos del cuerpo van a estar constantemente eh, con espasmos y contracciones. A diferencia del tétanos localizado, que se va a limitar solo en lo cercano a la herida, ¿no? Que está infectada con las esporas y y con los bacilos en sí de este género. Eh, si la herida se ubica en un miembro inferior, entonces solo a ese nivel es que va a haber espasmos y rigidez, ¿no? Es menos frecuente y este tétanos localizado puede llegar a progresar a la forma generalizada, ¿no? El tétanos neonatal esto es importante porque ocurría mucho cuando se realizaba partos sin una adecuada limpieza, ¿no? Es decir, partos no asépticos. Se utilizaba instrumentos quirúrgicos que no estaban adecuadamente esterilizados y es por eso que había contaminación al momento de cortar el cordón umbilical y de esa manera el bebito, pues el recién nacido, el neonato contraía la enfermedad, ¿no? Y vemos aquí también está haciendo un arqueamiento de la espalda, ¿no? Está haciendo la postura de opistótono. Aparece entre el tercer y décimo día de vida. En cuanto a los síntomas importantes, se menciona la incapacidad para lactar, ¿no? No va a poder hacer la succión, su llanto va a ser más débil y va a tener también trismos y espasmos, ¿no?
Un factor de riesgo importante es que la madre no haya sido vacunada durante su gestación y también la falta de higiene durante los partos, ¿no? Es altamente mortal si no se trata a tiempo. Y en cuanto al tétano cefálico, es mucho más raro, pero es muy mortal. Va a aparecer o siempre nos ponen casos donde los pacientes tienen como antecedentes heridas en cara, cuello o infecciones óticas, ¿no? Como por ejemplo una otitis media supurada, ¿no? Va a afectar al par craneal, el séptimo sobre todo, porque también hay otros que están acá mencionados, y como el séptimo es el nervio facial, pues lo que vamos a tener es una parálisis facial uni o bilateral. También puede haber otros síntomas, como más que nada afecta a los pares craneales, otros síntomas que van a tener los pacientes es dificultad para hablar, tragar, mover los ojos, ¿no? Pero es mucho más, menos común. Ahora, en cuanto al diagnóstico, es básicamente clínico, ¿no? Microbiológico no va a ayudar mucho aquí porque es difícil cultivar este género debido a las condiciones que nos piden, ¿no? La temperatura, el nivel, bueno, que sea totalmente un ambiente sin oxígeno. Entonces, cultivarlo es muy complicado. Y tampoco existen pruebas rápidas para detectar la toxina en los seres humanos. Así que el diagnóstico es básicamente clínico. Vamos a tener pacientes que tienen antecedentes de heridas y que no han tenido una limpieza adecuada. Se puede observar los síntomas como el trismo, rigidez, espasmos o el arqueamiento de la espalda, ¿no? Y siempre mencionan que a pesar de tener todos estos síntomas, el paciente está consciente, ¿no? En cuanto al tratamiento, lo primero que vamos a hacer es neutralización. Bueno, si nos llega un paciente infectado que tiene todos estos síntomas, vamos a tratar de neutralizar la toxina que está de manera libre con la inmunoglobulina antitetánica humana, la TIG. Aquí está la dosis y se resalta que sea lo más antes posible. Eh, al neutralizarse la toxina libre, nos estamos refiriendo a que se va a neutralizar la toxina que no está unida al tejido nervioso, ¿no? En cuanto al control de una infección local, básicamente se refiere a la limpieza de la herida, ¿no? Desbridar quirúrgicamente la herida porque puede haber ya algunos restos contaminados que deben de retirarse, ¿no? Porque ahí está proliferando la bacteria, ¿no? En su forma vegetativa. Y se puede acompañar de antibióticos como metronidazol, ¿no? Bueno, y si es alérgico al metronidazol, penicilina. En cuanto al control de espasmos musculares, como ya lo mencioné, puede no ser solo, no podemos referirnos solo a músculos esqueléticos, sino también a músculos respiratorios como el diafragma. Entonces, si está solamente contraído, la respiración ya no se va a dar, la ventilación ya no se va a dar de manera adecuada. Es por eso que la primera medida es darle benzodiazepinas, no ser relajantes, como el diazepam o el midazolam. Si de esa manera no resuelve, ya llegar a una ventilación mecánica, ¿no? Eso se da en UCI. Ahora, para prevenirlo, eh, es a través de unas vacunas como el DTPA, que es la vacuna de difteria, tétanos o tosferina o pertusis. En- van a estar, o dentro de ellas va a estar el toxoide tetánico, ¿no? Nos dan ya 3 dosis en la infancia, en el segundo, cuarto y sexto mes, y hay refuerzos a los 18 meses y entre los 4 o 6 años. Los adultos podemos colocarnos refuerzos cada 10 años, y bueno, en las gestantes lo que se recomienda es una dosis en su embarazo, ¿no? ¿Dejó de presentar? Ahora tenemos el género Clostridium botulinum. Chicos, disculpen el internet que se me va por ratos, pero me avisan para volver a presentarlo. Ese segundo género va a ser similar al anterior, pero esta vez
en vez de que se inhiba la parte de neurotransmisores inhibitorios, vamos a inhibir la parte excitatoria. De esta manera. La toxina aquí eh, principal es la toxina botulínica, también es una neurotoxina. Hay 7 serotipos, desde la A hasta la G, A, B, C, D, E, F, G. Sin embargo, las más frecuentes en los casos son la A, la B y la E. Esta neurotoxina es una proteasa que va a bloquear neurotransmisión. ¿Pero de qué? Neurotransmisión excitatoria, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta a diferencia del Clostridium tetani. Lo primero que vamos a tener es una ingesta o también una producción local de toxina. ¿Por qué? Porque tenemos tres formas de botulismo. El botulismo, en realidad son más, porque hay idiopática y también por heridas, eh, iatrogénicas, pero estas tres son las principales. El botulismo alimentario, es decir, que va a ser a través de la ingesta de alimentos, ¿no? De conservas, caseras que están mal selladas o mal procesadas. Luego tenemos el botulismo infantil, que es asociado al consumo de miel en los niños menores, bueno, en los niños, eh, donde es en su intestino donde va a proliferar, ¿no? A diferencia del alimentario que es que lo está consumiendo, en el intestino ya el infante lo ha contraído, ¿no? Y el botulismo por herida, que es a través, pues, sencillamente de una herida, ¿no? Ahora, una vez que ya tenemos al Clostridium botulinum dentro de nuestro organismo, va a producir la toxina luego de lisarse, ¿no? Siempre se lisa esta bacteria y sale la toxina botulínica. Ahora, el segundo paso es la absorción y la diseminación. La toxina, si nos encontramos en el intestino, va a cruzar esta mucosa intestinal. Si nos encontramos en la herida va a ingresar y por vía hematógena se va a comenzar a distribuir, ¿no? Por ambos caminos va a tener que llegar a la sangre. Si está en el intestino, atraviesa mucosa y llega a la sangre. Si está en herida, continúa su camino y llega a la sangre. Luego, el tercer paso es que se va a unir irreversiblemente a receptores de las neuronas colinérgicas presinápticas en la unión neuromuscular. Lo mismo, ¿no? Esta neurotoxina se va a ubicar ahora en la parte de arriba y va a bloquear la parte de las vesículas excitatorias, ¿no? Los neurotransmisores excitatorios, como lo es la acetilcolina, va a querer salir para realizar la contracción muscular, ¿no? Sin embargo, esta neurotoxina, al bloquear su camino, va a hacer que estas vesículas ya no puedan salir y lo que vamos a tener como consecuencia es un impedimento de la contracción muscular. ¿Y cómo se va a reflejar en las personas? Pues una parálisis flácida progresiva también, ¿no? Vemos que a diferencia del tetani, donde veíamos un paciente totalmente contracturado, ahora tenemos a un paciente totalmente flácido, ¿no? Ahora, en las formas clínicas también tenemos las tres que mencionamos, ¿no? Botulismo alimentario, el infantil y la herida. El alimentario, debido a una ingesta de la toxina preformada que está ubicada en los alimentos mal conservados. Sobre todo mencionan a las conservas caseras y a los embutidos, ¿no? Que están listos para ser comidos. El periodo de incubación es de 12 a 36 horas y los síntomas principales es que el paciente tenga una parálisis flácida descendente, ¿no? Comenzamos con los pares craneales, va a tener visión borrosa, diplopía, tosis palpebral, quiere decir que se le está cerrando el párpado, se le está cayendo, disartria, disfagia, boca seca, y luego ya va a ir hacia los miembros superiores, miembros inferiores, incluso hasta los músculos respiratorios, ¿no? Entonces, primero está atacando a los pares craneales y luego ya la parte muscular. La complicación, si es que no se trata a tiempo esto, es una insuficiencia respiratoria, porque vamos a tener que el músculo diafragmático va a ser el afectado, ¿no? El botulismo infantil se va a caracterizar o se va a generar por una ingesta
de esporas, a diferencia del alimentario que es la ingesta de toxina preformada, aquí es la ingesta en sí de las esporas a través del consumo de miel, ¿no? En menores de un año. Este es el grupo de riesgo, ¿no? El botulismo infantil se asocia más que nada a los niños menores de un año que consumen miel. Estas esporas, al momento de ser comidas con la miel, van a germinar en el intestino y es en el mismo intestino, o sea, in situ, que se va a dar la producción de la toxina, de la toxina botulínica. El síntoma que vamos a ver en estos pacientes es la hipotonía generalizada. Es decir, estos bebitos no van a poder por ejemplo, levantar la cabecita, ¿no? Ese movimiento que comienzan a hacer los niñitos o moverlo de un lado a otro no lo van a poder hacer porque sus músculos están hipotónicos, no tienen la suficiente fuerza para poder ellos mismos realizar ese movimiento. Es los conocidos los floppy babies, ¿no? Y hay otros síntomas gastrointestinales asociados como el estreñimiento o que tenga letargo. También es característico una succión débil, ¿no? Las mamás vienen a las consultas porque su bebito o mencionan que su bebito al momento de lactar pues se le derrama la leche o es que no puede hacerlo bien porque la succión no está siendo del todo correcto, ¿no? Y también llanto débil, ¿no? En sí es, veamos esta imagen y qué es todo lo que trae, ¿no? Con ello. La complicación también de este tipo de botulismo es un paro respiratorio, ¿no? Cuando el músculo diafragmático es el que está siendo atacado. Ahora, el botulismo por herida es debido a una contaminación de la herida, ¿no? Contaminación de la herida por esporas. Estas heridas pueden ser por trauma o también por drogas endovenosas. Hay pacientes como este que está aquí, era de un casito que con antecedente de drogas endovenosas se le contaminó la parte de esas heridas y bueno, comenzó con este párpado caído y bueno, todos los otros síntomas del botulismo, ¿no? Es similar al botulismo alimentario, pero sin síntomas gastrointestinales, ¿no? Y esta antecedente de herida o drogas endovenosas. Ahora, para el diagnóstico es básicamente clínico. Vemos a los pacientes que tienen síntomas de parálisis flácida, simétrica, descendente y no tienen fiebre. Es importante también el contexto epidemiológico, ¿no? Si hay antecedente de consumo de miel, antecedente de herida, antecedente de uso de drogas y bueno, y todo ello para clasificarlo. En el laboratorio nuevamente el cultivo es difícil y aunque sí se puede hacer una detección de la toxina en suero, heces y alimentos ingeridos. Para el tratamiento, eh, primero es soporte vital, ¿no? Es decir, si hay parálisis de músculos respiratorios, puede darle asistencia respiratoria, ¿no? Luego, la antitoxina botulínica. Es nuevamente también para neutralizar la toxina que está libre, ¿no? Pero es importante mencionar que ya no se va a revertir el daño que ha causado, ¿no? Y la antitoxina botulínica es la inmunoglobulina botulínica humana. Los antibióticos se recomiendan sobre todo en el botulismo por heridas, ¿no? Aquí se utiliza la penicilina G o metronidazol. Y en cuanto a la prevención, em, ¿qué es lo que no se recomienda o lo que no debemos hacer es evitar las drogas endovenosas, un adecuado manejo de heridas, es decir, desbridarlo y una limpieza adecuada, evitar darle miel a menores de un año y en cuanto a las conservas caseras, pues em, tratar de calentarlos o hacer que ebullan porque la toxina es termolábil. Mientras más calor le des, esta va a morir, ¿no? Ahora, en la tercera y última especie del género Clostridium, tenemos el Clostridium difficile. Am, Primero vamos a comenzar con una colonización. Aquí la especie Clostridium difficile
Normalmente ese va a ser un comensal, es decir, que en nuestro cuerpo va a estar ubicado a nivel de nuestro colon y no va a causarnos daño alguno. Va a vivir ahí tranquilamente junto con otras bacterias que de cierta manera nos dan algunos beneficios, ¿no? Y nosotros las dejamos vivir ahí, es un comensal por eso, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros nos automedicamos o nos dan antibióticos por muchos días? Nosotros vamos a matar esas otras bacterias que están ubicadas en nuestro colon. Bueno, el antibiótico es justamente eliminar a esas bacterias, ¿no? Pero si eliminamos a esas bacterias que estaban en nuestro colon y no eliminamos al Clostridium difficile, esta va a tener más lugar para poder eh, estar ahí, ¿no? A ver, voy a tratar de dibujarlo para que se me pueda comprender. Ya. Vamos a dibujar el colon. Ya. Este es el colon. Aquí tenemos a una bacteria, otra bacteria, otra. Todos los circulitos van a ser otras bacterias que viven en nuestro colon sin hacernos mucho daño. Obtenemos algunos beneficios de ellos. Y las X van a ser los del género Clostridium, el difícil. Ya. Ay, no. Se borró el dibujito que estaba haciendo. Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando en nuestro colon se van las otras bacterias? Los otros circulitos los eliminamos porque estamos consumiendo los antibióticos respectivos que nos están dando. Solo quedarían lo que serían los de la especie del Clostridium difficile. Y al haber tanto espacio libre, pues ellos van a comenzar a reproducirse y van a proliferar, ¿no? Y esa proliferación nos va a causar todos bueno, el cuadro clínico que es unas placas blanquecinas amarillentas en nuestro colon, ¿no? Ya, como de manera resumida es eso. Ahora vamos a leer. Eh, la colonización, ¿por qué se da? Usualmente el Clostridium difficile era un comensal, estaba en bajos números, ¿no? Pero cuando nosotros consumimos los antibióticos, eliminamos a las otras bacterias buenas también y dejamos que ésta prolifere. Ahora es importante saber qué antibióticos es lo que nos hace o es un factor de riesgo para llevar a este cuadro, ¿no? Siempre a la cabeza, clindamicina, recuerden ese nombre, clindamicina y luego las cefalosporinas de tercera y cuarta generación y las fluoroquinolonas. Más que nada la clindamicina, incluso ha sido pregunta de infectología, cuando lleven el curso más adelante, los de medicina humana. Entonces, una vez que ya esté proliferada la bacteria, vemos que aquí está llegando, está aquí proliferando, tenemos la forma vegetativa, que va a producir sus toxinas, que es su principal factor de virulencia, ¿no? Las toxinas van a ser dos, la A y la B. La A es llamada enterotoxina, ¿por qué? Porque va a aumentar la permeabilidad intestinal, va a causar inflamación y también va a traer la quimiotaxis de neutrófilos. ¿Qué es quimiotaxis? Es que va a hacer que lleguen a esa zona mayor cantidad de neutrófilos, es decir, un leucocito, ¿no? Entonces, neutrófilos están llegando, va a haber inflamación, la permeabilidad intestinal va a generar que los neutrófilos puedan salir, como vemos aquí, neutrófilos que están llegando, están saliendo, ¿no? Hace lo que sería el lumen del intestino grueso. Ahora, la citotoxina, que es la toxina B, se va a encargar de desorganizar el citoesqueleto celular. Vemos que aquí las células están de manera, bueno, se ven bien formadas, con sus bordes en cepillo, son las células intestinales, ¿no? Sin embargo, vemos estas de aquí que ya están todas deformes, sus bordes ya no son regulares, ¿no? Todos tienen bordes irregulares, incluso la parte del cepillo ya ha desaparecido y esta última de acá que ya no parece en nada a la que estamos viendo a la izquierda.
Entonces se está desorganizando su citoesqueleto celular. Ya no tiene la forma a como estaba antes. Apoptosis quiere decir que se está lisando, se está rompiendo la célula y por ende vamos a tener necrosis del tejido, ¿no? Luego, lo que sigue luego de esta producción de toxinas, debido a que la enterotoxina hace que vengan más neutrófilos y invoca a lo que sería la inflamación, la persona va a tener una respuesta inflamatoria, ¿no? Las toxinas, la A y la B, van a estimular a que los macrófagos y células epiteliales liberen interleucinas 8. Todo esto quiere decir que la inflamación va a seguir aumentando. Van a seguir llegando más leucocitos, como los neutrófilos, macrófagos, y va a haber mucho más inflamación. Y es por eso que se va a formar finalmente la parte 4 aquí, que es esta plaquita. Este epitelio se va a dañar, ¿no? Las células ya no tienen la misma forma, hay células inflamatorias y también interleuquinas que también ayudan al proceso inflamatorio. Entonces, el epitelio va a estar dañado. Y para tratar de curarse, se va a recubrir con placas blancas de fibrina. Bueno, algunos dicen amarillentas, blancas amarillentas de este color, ¿no? Con fibrina, moco y células inflamatorias. Dentro vemos a los neutrófilos, ¿no? A todo este cuadro, a la parte final 4, como resultado da la colitis pseudomembranosa, que en un examen de colonoscopía se puede ver de esta forma, ¿no? Este es el lumen, es decir, la parte hueca del intestino grueso. Todo lo que está alrededor son las paredes del intestino grueso que normalmente deberían estar lisas, ¿no? Como esta parte de aquí, verse como una manguera, ¿no? Pero vemos que hay placas irregulares pegadas en las paredes, esas son las placas de fibrina, moco y células inflamatorias, ¿no? A todo este cuadro se le llama colitis pseudomembranosa. ¿A qué especie está ligada este cuadro? Al Clostridium difficile, ¿no? Que básicamente se da en pacientes con un antecedente de consumo de antibióticos, ¿no? Ya les mencioné cuáles son. Eso es lo que tienen que recordar de, de esta PPT. Ya. Ahora vamos a la parte de forma clínica. Tenemos varias. Tenemos una persona portadora, que básicamente son recién nacidos, ancianos y personas con sistema inmune suprimido, ¿no? Aquí va a haber colonización de estas bacterias, pero no va a haber síntomas. Por eso solo son portadores, son asintomáticos. Luego tenemos el cuadro de diarrea asociada a antibióticos. Es la forma más leve de la enfermedad y es la más frecuente, ¿no? Simplemente es una diarrea acuosa, no tiene sangre, no tiene fiebre ni dolor. Es solo diarrea, diarrea, diarrea y que haya tenido antecedente de antibióticos. Puede resolverse espontáneamente, ¿no? Cuando dejemos de tomar ese antibiótico. Ahora, la colitis ya es un poco más grave, es una evolución más severa de la diarrea, porque ahora ya no va a ser solo acuoso, sino va a ser diarrea abundante, va a oler mal, va a ser muy fétida y va el paciente a tener un dolor abdominal tipo cólico, intenso, con fiebre y con leucocitosis, ¿no? Y eso ya nos está haciendo pensar a una infección, ¿no? Una leucocitosis marcada de más de 15.000, ¿no? La colitis pseudomembranosa es más grave que la colitis simple, ¿no? Es la forma típica y clásica de esta especie. Lo que se va a observar son esas pseudomembranas, que son estos puntos amarillos, esas placas, que se van a ver en el examen de colonoscopía, ¿no? Son las placas de fibrina, moco y leucocitos. Los síntomas en este cuadro es diarrea intensa, líquida, mucosanguinolenta, quiere decir que puede estar acompañada de sangre y mucosidad, un dolor abdominal mucho más severo, una fiebre mucho más alta y una leucocitosis más franca, es decir, ya no solo 15.000, puede llegar 20, 25.000, ¿no? Y hipovolemia, porque la diarrea está siendo tan intensa que la persona pues está perdiendo. Y el último cuadro es la colitis fulminante. Ya esta es mucho más grave, puede llegar a la muerte y va a estar asociada con otras enfermedades como el hilio paralítico, megacolon tóxico, puede llegar a perforar el intestino
Esta perforación va a traer shock séptico, puede haber falla multiorgánica y puede llegar a la muerte al paciente, ¿no? Es como, como una progresión. Ahora, el diagnóstico es, bueno, en realidad puedes utilizarse los tres, clínico, laboratorio y de imagen colonoscopía, ¿no? Clínico, pues vamos a tener un paciente que tiene diarrea, más de 3 deposiciones líquidas en solo un día, durante o después del consumo de antibióticos, como ya lo hemos mencionado, ¿no? La clindamicina, las cefalosporinas y las fluoroquinolonas. O que sea un paciente que esté hospitalizado o haya salido recién de hospitalización, ¿no? Porque es en este medio donde también se puede contagiar o es donde se le ha dado los antibióticos, ¿no? El laboratorio PCR porque estamos frente a un cuadro inflamatorio. Se puede detectar toxinas A y B propia de la especie con pruebas moleculares como ELISA en las heces frescas, ¿no? El cultivo es difícil, así que se prefiere estas dos anteriores. Y ahora la colonoscopía es un examen donde el cual ingresamos una camarita a través del recto, bueno, del ano recto para visualizar toda la parte interior del colon, ¿no? Es un examen doloroso a pesar de que se utiliza lidocaína, sin embargo, em, nos va a permitir ver esas placas amarillas, ¿no? En cuanto al tratamiento, tenemos, bueno, si estamos ante una infección leve, como lo sería simplemente una diarrea asociada a antibióticos, se le da una vancomicina oral, ¿no? Si es una infección mucho más grave, si estamos ante una colitis o colitis pseudomembranosa, ya una vancomicina oral y no olvidar la hidratación intravenosa, ¿no? Porque el paciente está haciendo una diarrea no solo de 3, 4 cuadros, ¿no? Sino mucho más severa. Y también el control electrolítico, ¿no? Ahora en la colitis fulminante, que era el cuadro mucho más severo y muy mortal, ya se utiliza la combinación de vancomicina con metronidazol. E incluso puede llevar a cirugía al paciente, ¿no? Pero lo que ustedes tienen que recordar es esta primera parte. Bueno, las dos primeras. Si estamos ante una diarrea asociada por antibióticos o una colitis pseudomembranosa, el tratamiento es vancomicina oral y hidratación acompañada, ¿no? Ahora la prevención, evitar el uso innecesario de antibióticos, ¿no? Siempre no debemos automedicarnos porque causa resistencia y también nos puede llevar a este tipo de cuadros como de diarrea o otros más severos como la colitis pseudomembranosa, ¿no? Así que si no necesitamos los antibióticos, no hay que automedicarnos, ¿no? Ahora, también para los pacientes que están hospitalizados, pues aislarlos de manera adecuada, ¿no? Para que no se infecten, la higiene de manos y una limpieza ambiental, ¿no? Sobre todo en el ambiente hospitalario. Y eso sería todo con respecto a las 3 especies del género Clostridium. Ahora vamos a ir rápidamente a la listeria. Solo tenemos aquí una especie. Y luego las preguntitas, porque ya me estoy pasando de la hora. Bueno, en cuanto a las características microbiológicas, vemos aquí en esta imagen, bueno, no es una imagen real, pero al microscopio se ve de esta manera, no podemos eh, ver bien todas sus partes, pero vemos que son pequeños bastones alargaditos que esta vez no van a tener una, una punta redondeada, ¿no? No hay una espora endoterminal, ¿no? O una endospora. Simplemente son bacilos pequeños y van a ser móviles. Ahora, su movimiento es muy curioso, se le dice movimiento de sacacorchos. También lo vamos a explicar. O sobreviven a una temperatura de 20 a 25 grados. Eh, a esas temperaturas que son móviles. Y van a ser inmóviles a 37 grados. Es un patógeno intracelular y esto lo he resaltado de rojo porque es diferente a las otras bacterias que han estado viendo hasta ahora. Esta bacteria no es que va a causar por sí sola una toxina o va a estar en el torrente sanguíneo, ¿no? Esta bacteria va a
a ubicarse dentro de algunas células específicas de nuestro cuerpo y es ahí dentro de esas células donde se va a reproducir y va a poder causar la infección, ¿no? Es algo muy curioso de este género, así que me gusta exponerlo, ¿no? Ahora, no forma espora, eso ya lo vimos al inicio, y es un anaerobio facultativo. Su temperatura de crecimiento es un gran rango, ¿no? De 1 grado centígrado hasta 45. Este grado amplio de crecimiento va a hacer que sea también resistente a alimentos refrigerados. Es por eso que si tenemos, por ejemplo, una lata de atún, ¿no? Que no lo comemos de días, pero está en en la refri, no solo por estar en la refri quiere decir que aún esté bien, ¿no? Ya no debemos consumirlo, ¿no? Porque quizás ahí ya esté proliferando las bacterias. Eh, También va a ser resistente a un pH más ácido. Por ejemplo, si está en el estómago un pH ácido, ¿no? Debería de eliminar o derretir, entre comillas, esta bacteria, pero no lo va a hacer porque es resistente, ¿no? Y también ambientes salinos. Importante en pruebas bioquímicas es catalasa positivo y oxidasa negativo. Ahora, en el agar sangre va a tener una hemólisis beta, es una hemólisis parcial, por eso se va a ver como que las colonias medio translúcidas y son pequeñas. Bueno, en esta imagen se puede ver. Ahora, tres cositas importantes de este género es que va a tener esas tres cosas. Ácido lipoteicoico, que es, bueno, aquí vemos que está ubicada en la en la pared celular, ¿no? Tanto el ácido lipoteicoico como el ácido teicoico. Este ácido o este componente de la membrana va a permitir que se adhiera a otras células y superficies inertes. Es decir, que podría estar ubicado incluso en una mesa, una silla, o el ingreso o adherirse a células de nuestro interior, ¿no? Y va a permitir entonces que colonicen, ¿no? Tanto las superficies inertes como las células. Porque recordemos que es un patógeno intracelular, ¿no? Van a necesitar mecanismos de ingresar a una célula, ¿no? Ahora, ese movimiento que hemos dicho que es en sacacorchos es porque va a tener una motilidad giratoria. Se le conoce también como el tumbling motility. Está en inglés. Va a tener básicamente estos flagelos perítricos, es decir, flagelos ubicados en toda su periferia, que va a hacer que su movimiento sea así, dando vueltitas. Es como que así. Ese se le llama un movimiento en sacacorchos o tiracorchos también le dicen. Es su motilidad giratoria, ¿no? Da vueltas. No simplemente se mueve en una dirección, sino de esta forma. Ahora, en los cohetes de actina, ¿qué son? Son colas de cometa. En sí, esta bacteria va a utilizar el mecanismo de la célula que está infectando para generar actina, colas de actina y poder de esa manera propulsarse y viajar de una célula a otra. Es decir, que va a permitir la migración de una célula a la otra. Vemos que aquí está la célula de moradito, bueno, la bacteria de moradito dentro de una sola célula y le están saliendo como que pelitos en un lado, ¿no? Esos son los cohetes de actina que va a hacer que viaje de esta célula de la izquierda a la derecha, porque es un patógeno intracelular, ¿no? Va a ir de célula a célula a célula. Ahora, en cuanto a la epidemiología, esta es, bueno, su transmisión es a través de alimentos contaminados. Siempre recuerden, los alimentos contaminados son los lácteos no pasteurizados, como la leche, quesos. También están las carnes procesadas y embutidos. Principalmente mencionan lácteos no pasteurizados. Ahora, también puede ser a través de una transmisión tipo vertical, es decir, de la madre al bebé, ¿no? Porque va a poder atravesar la barrera transplacentaria o también puede ser durante el parto, cuando el bebito está en contacto con secreciones vaginales, ¿no? Entonces tenemos dos momentos, intraútero
y ya en el parto. La población vulnerable, y eso también es importante porque el cuadro clínico va a ser diferente para cada uno de ellos. Aquí están los recién nacidos, los neonatos, las gestantes, los ancianos y los inmunosuprimidos. En cuanto a las especies relevantes, este género Listeria tiene en total 17 especies. Sin embargo, solo una, que es la Listeria monocytogenes, es el principal patógeno en los humanos. Y ya les mencioné cómo se ve en microscopio y bueno, de esta forma, ¿no? Importante los flagelos perítricos que va a permitir su movimiento giratorio. Ahora vamos con la parte de patogenia. Esa también es una parte importante y muy curiosa porque me hace recordar a una película, bueno, y un libro que es del caballo de Troya, ¿no? Se parece mucho y es porque la bacteria va a tener el mecanismo de poder pasar de una célula a otra sin tocar la sangre. Y si pues no está ubicada en la sangre, las células de nuestro sistema inmune, como los glóbulos blancos, no van a poder detectarla. Y de esta manera va a evadir, ¿no? Evade el sistema inmune y bueno, esta va a seguir su camino, ¿no? De célula a célula. Entonces está utilizando a toda la célula como su caballo de Troya, ¿no? Dentro está la célula y está viajando sin que nuestros leucocitos se den cuenta de eso, ¿no? Ahora, el primer paso para comenzar con la patogenia es el ingreso, ¿no? El ingreso de esa bacteria. Dijimos que la vía de transmisión era a través de la ingesta de alimentos contaminados. Una vez que ingrese, por bueno, toda nuestra vía digestiva, nuestro tubo digestivo va a llegar al estómago y ¿por qué no muere ahí, no? Porque habíamos dicho que al inicio que este género puede resistir a un gran rango de temperaturas y también a un pH ácido, ¿no? El estómago tiene un pH ácido. Entonces la bacteria va a sobrevivir incluso al paso por los jugos gástricos y luego va a llegar hasta el intestino delgado. Y es ahí, en el ilion, recordemos que el intestino delgado tiene tres partes, ¿no? Duodeno, yeyunio, ilio. Entonces, en la parte final, en la tercera parte, es que la bacteria va a atravesar su mucosa. Va a atravesar su mucosa porque va a querer llegar al torrente sanguíneo, ¿no? Pero antes de llegar al torrente sanguíneo, primero va a adherirse a las células epiteliales del intestino. ¿Y eso a través de qué lo va a hacer? A través de proteínas de superficie. Aquí hay varios nombrecitos que debemos recordar, ¿no? Las proteínas de superficie son dos, las internalinas A y B, que están ubicadas aquí, ¿no? Que son las que van a dar en sí la adhesión a estas células epiteliales. Ahora, no solo van a ser en las células epiteliales intestinales, sino también en los fagocitos. Acá en inglés tenemos escrito que son células fagocitarias como los macrófagos. Entonces, imaginemos que esta sea una célula del epitelio intestinal o también una célula del macrófago, ¿no? Cuando ya está en la sangre. Pero ¿cómo va a adherirse a esta célula? Es a través de las internalinas A y B que van a localizar a la ecadrina o a esta otra parte de la pared de esta célula grande y se va a quedar ahí adherida. Va a ingresar y ahora cualquier célula de nuestro cuerpo que está siendo invadida por una bacteria va a querer protegerse, ¿no? Y matar a esta bacteria eh, que está ingresando cuando no debería hacerlo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se va a proteger? Va a querer, bueno, primero la va a encerrar en una especie de vacuola. Va a querer fagocitarla y así eliminarla, ¿no? Porque la vacuola fagocítica pues tiene enzimas que van a romper o destruir todo lo que es en su interior, ¿no? Entonces, una vez que la bacteria entra, aquí está libre por un momento, pero la célula en respuesta trata de englobarla en esta vacuola fagocítica para destruirla, ¿no? Pero la célula perdón, pero la bacteria ¿qué hace? La bacteria destruye esta vacuola fagocítica. ¿Cómo la va a destruir? ¿Cómo la va a perforar? A través de la listerolicina O y también las fosfolipasas A y B.
Entonces, la lisis vacuolar o lisis de la vacuola fagocítica se hace, bueno, lo hace la bacteria a través de la LLO, que es la listeriolicina O, y las fosfolipasas A y B, ¿no? Una vez que rompe esta cosa que lo quería encarcelar, esta vacuola fagocítica, nuevamente está libre, ¿no? Está libre por el citoplasma de la célula y ahora va a utilizar la maquinaria de actina de su célula huésped para formar sus colas de actina. Esto lo va a hacer a través de la ACT-A, que es una componente bacteriano que va a permitir utilizar la actina que había en la célula huésped para utilizarlo a su conveniencia, ¿no? Para formar estas colas de actina y poder viajar hacia la otra célula continua, ¿no? Entonces va a atravesar la membrana y es de esa manera que va a viajar de célula en célula, ¿no? El siguiente paso es que la otra célula a la que está llegando la bacteria también nuevamente trate de fagocitarla a través de una vacuola fagocítica, ¿no? Pero otra vez, ¿qué hace la bacteria? La bacteria con sus listeriolicina O y fosfolipasas A y B, nuevamente rompe esta vacuola fagocítica y otra vez está libre, se reproduce, polimeriza sus colas de actina y nuevamente viaja a otra célula, ¿no? Y de esta manera es que está viajando en nuestro cuerpo a través de célula a célula, ¿no? Primero puede ser a través de las células epiteliales, pero luego puede llegar hasta células eh, como los macrófagos, ¿no? Entonces, vemos que de cierta manera está evadiendo a que se pueda exponer al sistema inmune, ¿no? Y si el sistema inmune no lo detecta, pues no lo elimina. Es por eso que es curioso que esta bacteria pueda camuflarse del sistema inmune, ¿no? A través de la invasión de células intestinales y también de los macrófagos. Ahora, una vez que se esté diseminando, puede llegar no solo a nivel sanguíneo, sino puede ser una diseminación sistémica. Puede llegar a invadir órganos como el hígado, el vaso y entre otros. Y es mucho más grave cuando estamos hablando de personas inmunosuprimidas, porque no solamente se va a limitar a órganos, sino también podría llegar al sistema nervioso central, ¿no? ¿Y ahí qué cuadros generaría? Pues una encefalitis, una meningitis o meningoencefalitis, ¿no? También puede llegar a atravesar barreras placentarias en las gestantes, ¿no? ¿Y qué es lo que traería? Pues abortos. Y esto es en sí la patogenia de esta bacteria, ¿no? Aquí están todos los pasos para que lo recuerden, ¿no? A, B, C, D, E. Y ahora el espectro clínico va a ser muy variado porque va a depender de la edad del paciente, si estamos hablando de un recién nacido, o también del sistema inmune, ¿no? Si estamos en una persona inmunosuprimida o en las condiciones del huésped, ¿no? Si es una gestante o es un adulto mayor y todo eso. Ahora, lo hemos dividido principalmente en las cuatro eh, grupos de personas vulnerables, ¿no? Tenemos al primer grupo que son los adultos inmunosuprimidos, donde no, perdón, estamos en los adultos inmunocompetentes. Quiere decir que son adultos que no tienen un bajo sistema inmune, no son adultos normales, que no, por ejemplo, no tienen diabetes, no tienen VIH, SIDA, no tienen algún tipo de cáncer. Son adultos que están relativamente bien de salud, ¿no? En ellos, su cuadro clínico va a ser mucho más leve, ¿no? Va a ser una infección leve, autolimitada y subclínica. Y va a ser, bueno, se le va a llamar listeriosis febril gastrointestinal. Va a deberse en la ingesta de alimentos contaminados. Su incubación o periodo de incubación va a ser de 6 horas, incluso hasta 10 días, es muy variado. Y va a ser muy similar a una gastroenteritis viral aguda. Eso es lo usual, ¿no? Que las gastroenteritis sean virales, pero
estamos con una bacteria, así que por eso va a ser muy similar, ¿no? Si nos hablan de un cuadro de gastroenteritis, es decir, fiebre, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, de 1 o 3 días, de seguro alguno y aquí lo habrá tenido, ¿no? O si ustedes no, un familiar, ¿no? Estos síntomas es una gastroenteritis y casi siempre es viral. Si una persona de su familia tiene estos síntomas, de luego de 2, 3 días ya ustedes comienzan con los síntomas iguales, ¿no? Náuseas, vómitos, dolor abdominal, malestar general por la fiebre, pero va a resolver, ¿no? Tiene una resolución espontánea, porque es un cuadro viral, ¿no? Sin embargo, si estamos ante una listeriosis febril gastrointestinal, ya no es solo viral, sino es algo bacteriano, ¿no? Pero el cuadro va a ser similar. Ahora, en gestantes eh, va a haber um, algunos cambios, ¿no? Las gestantes refieren que bueno, su cuadro va a ser de una fiebre inespecífica, pero con síntomas pseudogripales, ¿no? Es decir, que van a parecer que tienen un cuadro de gripe, ¿no? Dolor de cabeza, dolor de cuerpo, de músculos, mialgias, fatiga, malestar general, por la fiebre, ¿no? Eh, pero no se va a hacer, o no se va a encontrar la causa en sí de la fiebre, ¿no? Pero va a tener síntomas de una gripe, ¿no? La incubación aquí en las gestantes va a ser de 1 a 4 semanas luego de su exposición. Lo grave no es en la madre, sino va a ser en el feto, ¿no? O en el bebé, porque las complicaciones van a ser graves. Puede llegar a abortarlo, a tener un parto prematuro o que haya una infección neonatal, ¿no? Entonces, si nos ponen un caso donde la mamá gestante tiene los síntomas pseudogripales y nos hacen, y bueno, los estudios eh, de cultivos o de exámenes auxiliares. Bueno, si tenemos a una paciente gestante que tiene esa fiebre y síntomas de gripe, entonces, más que nada, tenemos que tener en cuenta las complicaciones que van a haber para el bebé, ¿no? Ahora, en la parte de neonatos o recién nacidos, tenemos a la listeriosis neonatal. Y aquí vamos a dividirla en dos, en la forma temprana y en la forma tardía. La forma temprana va a ser en los 3 primeros días luego del nacimiento y la forma tardía van a ser los 3 días posteriores a ese, ¿no? O sea, tenemos los 3 primeros días luego del nacimiento es la forma temprana y los días posteriores a ese va a ser la forma tardía, pero a ambos se le llama listeriosis neonatal. La forma temprana va a ser más que nada una infección intrauterina, es decir, que se va a adquirir desde que está en el intraútero. Cuando nace, por eso que está limitado a los 3 días, es una regla práctica, ¿no? Ya, ya. Tenemos a la forma temprana que les había mencionado que la regla práctica es los 3 días o aparece dentro de los 3 días luego del nacimiento, ¿no? Porque ya se dio una infección previamente cuando el bebito estaba dentro del útero. Lo que vamos a tener como resultado es que nazca un bebito y tenga dificultad respiratoria, que puede llegar a sepsis, tiene también o se relaciona mucho con el cuadro de granulomatosis infantiséptica, que son este tipo de lesiones granulomatosas, puede ser a nivel de la piel o incluso dentro de los órganos, ¿no? Van a tener esta forma, es muy mortal. Pero ¿qué pasa cuando la enfermedad no se da dentro de los 3 días después del nacimiento, sino 1 semana, 2 semanas luego, ¿no? Ya estamos hablando de una forma tardía. Y esta
va a estar relacionada cuando la enfermedad se ha adquirido durante el parto. Recordemos que eh, la forma de transmisión vertical abarcaba la transplacentaria, ¿no? Este sería para la forma temprana, porque ya la infección se dio de manera intraútero, pero cuando es durante el parto es porque el bebito ha tenido contacto con secreciones vaginales y a eso nos estamos refiriendo a la infección o a la forma tardía, ¿no? Es adquirida durante el parto por el contacto con estas secreciones vaginales y el bebito va a tener síntomas graves como la meningitis, meningoencefalitis, y bueno, como tiene un cuadro de meningitis, va a estar irritable, ¿no? Porque a ellos no se les va a buscar algunos signos de meningitis, ¿no? Sino simplemente va a llorar mucho, va a estar siempre irritable, fiebre, y no va, el internet está muriendo. Ya. Y bueno, va a rechazar el alimento, ¿no? Esa sería la forma tardía. Entonces, como regla práctica, tenemos a los 3 primeros días, ¿no? Forma temprana a los 3 primeros días luego al nacimiento y se caracteriza por la granulomatosis infantiséptica, ¿no? Luego de esos 3 días ya tenemos la forma tardía y es un bebito con meningitis o meningoencefalitis, ¿no? Ahora los inmunosuprimidos, acá tenemos a todas las personas que tienen diabetes, eh, que tienen VIH-Sida, tienen algún tipo de cáncer o están recibiendo inmunosupresores porque han sido recientemente trasplantados por órganos, porque no siempre en los exámenes le van a poner, ¿no? Paciente inmunosuprimido, sino le van a poner paciente diabético que tiene tal, paciente que acaba de ser eh, o está tomando inmunosupresores porque acaban de ser trasplantados de riñón y cosas así, ¿no? En los inmunosuprimidos vamos a tener una meningitis o meningoencefalitis, que es básicamente que tenga fiebre, cefalea, signos meningios, convulsiones y alteración del estado mental, ¿no? Puede llegar a cuadro de sepsis, es decir, que tengan hipotensión o shock séptico, y incluso puede estar en ellos los abscesos cerebrales, ¿no? Estos dos imágenes que vemos aquí, ¿no? Y cómo se caracteriza en el paciente por un déficit neurológico focal, ¿no? Ahora, para el diagnóstico, bueno, si todas las pruebas, clínico, cultivo, bioquímica y molecular. En cuanto al clínico, ¿qué es lo que se ve? Pues los síntomas y los factores de riesgo, ¿no? En cuanto a la bioquímica, ya habíamos dicho que era catalasa positiva, oxidasa negativa y tiene hidrólisis de escualina positiva, ¿no? En cuanto a a las pruebas moleculares, tenemos al PCR y al ELISA. El PCR se utiliza para detectar genes específicos que dan como codificación a la listerlicina O, ¿no? Que era un factor de virulencia de este patógeno. Sin embargo, las pruebas moleculares siempre son, bueno, son las más sensibles, pero también son las más costosas. Así que lo que se utiliza más que nada son los cultivos, ¿no? Cultivos de muestras del líquido cefalorraquídeo del paciente, muestras sanguíneas, de líquido amniótico si estamos ante una gestante, placentario o heces, ¿no? Y se utilizan medios de cultivo como el agar sangre. Aquí está la temperatura, perdón, las horas que se demora en crecer y la hemólisis tipo beta, que es una hemólisis incompleta, ¿no? También se puede utilizar medios enriquecidos fríos que va a ser muy útil en muestras que tengan baja carga bacteriana, ¿no? Y como es
enriquecido de frío se van a incubar a 4 grados centígrados. El tratamiento es importante, ¿no? Si estamos em, ante una paciente que tenemos el diagnóstico de que se tiene un cuadro por Listeria monocytogenes, en primera línea y en infecciones graves, que es que se le va a dar una combinación de ampicilina con gentamicina. Y si el paciente fuera alérgico a penicilina, se le da cotrimoxazol, ¿no? En cuanto a prevención, es básicamente atacar o, claro, atacar la vía de transmisión, ¿no? Es decir, no consumir los productos em, que no hayan sido pasteurizados o alimentos refrigerados por mucho tiempo, ¿no? Como les mencioné el ejemplo de la lata de atún. También una cocción adecuada de alimentos y prevenir una transmisión vertical, ¿no? Y ahora sí, ahora vamos a pasar a las preguntas. Primero, unas bien directas para recordar y luego los 4 casos clínicos que hemos puesto. A ver, la primera pregunta nos dice, ¿cuál es el principal mecanismo de acción de la toxina tetánica? A, inhibe la liberación de acetilcolina, B, estimula la liberación de serotonina, C, inhibe la liberación de neurotransmisores inhibitorios como la GABA y la glicina, la D, provoca lisis de la membrana celular y E, actúa como superantígeno. ¿Cuál era la acción de la toxina tetánica, es decir, del Clostridium tetani? Que daba en el paciente, pues, una rigidez, ¿no? Una contracción prolongada, tanto a nivel muscular como... A ver, sí está respondiendo. Letra C, claro, ¿no? Lo que va a hacer esta toxina es que va a inhibir a la inhibición, ¿no? Así lo recuerdo. Inhibe la inhibición, entonces queda como resultado una excitación prolongada, ¿no? Pero ¿cuáles son los neurotransmisores inhibitorios GABA y glicina? Muy bien, chicas. Ah, sí, chica y chicos. Ahora, ¿cuál de los siguientes alimentos se asocia más frecuentemente con brotes de Listeria monocitogenes? El arroz cocido, consumo de quesos blandos no pasteurizados, consumo de pollo frito, consumo de pan integral, consumo de verduras secas. Esa es clave. Yo diría que pollo frito. Recordemos que el Listeria monocitogenes siempre se asocia más, ajá, exacto, con alimentos no pasteurizados, no lácteos no pasteurizados, como los quesos, básicamente, que no estén pasteurizados, blandos. Ahora, tercera pregunta, ¿cuál es el principal factor de virulencia que permite la diseminación intracelular de la Listeria monocitogenes? Toxina A, listerlicina O, enterotoxina B, exotoxina P, coagulasa. De las 5 claves, solo una pertenece a la listeria. Ajá, la listerlicina O, ¿verdad? El resto no, no, la verdad no tiene nada que ver ahí. Cuarta pregunta, ¿cuál de las siguientes especies de Clostridium está más asociada a colitis pseudomembranosa? Ya, Clostridium tetani era para tétanos. Eh, eh, Perfringes es gangrena gaseosa. Septicum no existe. Botulinum, botulismo, ¿qué quedaría? Ajá, me basta con que alguien esté respondiendo. El Clostridium difficile siempre tenemos que recordar con la diarrea asociada a antibióticos, que es un cuadro leve, y luego la colitis pseudomembranosa, ¿no? Ahora sí, los casos clínicos que suelen venir en los exámenes, ¿no? A ver, mujer de 68 años, es una adulta mayor, ¿no? Hospitalizada hace 10 días por neumonía.
justo la clase de ayer. Recibió tratamiento con ceftriaxona. ¿Ceftriaxona qué es? A ver, los que han llevado farmacología. Ceftriaxona qué es? Es una penicilina. Es una fluoroquinolona. O es una cefalosporina. Ya, es una cefalosporina de tercera generación, ¿no? Siempre recuérdalo, incluso me vino en el examen de farmacología. Ceftriaxona, cefalosporina de tercera generación. Ah, tri de tercera. ¿Y levofloxacino qué es? Ya. La, el levofloxacino es una fluoroquinolona, ¿no? Entonces estamos con dos antibióticos que ya les había mencionado, ¿no? Que por eso está, por algo está de rojito y por algo el paciente también está hospitalizado desde hace 10 días. Dice que ahora la mujer de 68 años tiene diarrea acuosa abundante, ¿no? 6 deposiciones por día, dolor abdominal tipo cólico y fiebre alta, ¿no? De 38,5. Al examen, deshidratación leve, dolor a la palpación en fosa ilíaca izquierda, sin rebote ni rigidez. Laboratorio, leucocitosis de 18.000, ¿no? Está muy alto. Lo normal, hasta 10.000, ¿no? Podría ser. Pero más de eso ya estamos pasando en un cuadro inflamatorio, ¿no? Creatina, ya. Creatinina elevada, ¿no? Yo- Diríamos no que nos está, o sea, no nos está llevando a que hay un problema renal, sino más a que tal vez la paciente está haciendo tanta diarrea que ya no está llegando suficiente sangre al riñón y por eso podría haber una injuria renal aguda, ¿no? ¿Cuál es el agente etiológico más probable? A ver, las claves, chicos. A. Escherichia coli enterotoxigénica, Salmonella entérica, Clostridium difficile, Entamoeba histolítica, norovirus. Bueno, la A, la B, la C y la D, las cuatro dan diarrea, ¿no? Del norovirus, no sé, pero las cuatro dan diarrea. Pero por toda la clínica y por los antibióticos que nos están hablando, ¿en qué nos haría pensar? Preguntas así sí podrían venir en sus exámenes. Por interno me dicen casita, porque están muy tímidos. Ya. Sí, la clave es Clostridium difficile, ¿no? Porque estamos ante una paciente, un típico caso de paciente hospitalizado. Ya. Ya, chicos, entonces, Clostridium difficile, ¿no? Paciente hospitalizada por varios días con antecedente de antibióticos. Pudieron habernos puesto, ¿no? Clindamicina o otras cefalosporinas, pero usualmente de tercera, y levofloxacino, ¿no? Que es una fluoroquinolona. Todos los demás síntomas asociados, ¿no? La diarrea, dolor abdominal, la leucocitosis y la fiebre nos hace pensar en una diarrea asociada por antibióticos o incluso una colitis también podría ser, ¿no? Porque ya, y esa sería la clave, la C, Clostridium difficile. Y ahora vemos el segundo caso, y a último, para dejar los dos como tareita. Tenemos una mujer de 72 años con antecedente de leucemia en tratamiento con quimioterapia, ¿no? Esta ya nos hace pensar que es una paciente inmunosuprimida, ¿no? La quimioterapia te baja el sistema inmune, acude por fiebre, cefalea intensa, rigidez de nuca y confusión. En la tomografía no hay signos de hipertensión endocraniana, se inicia ceftriaxona y vancomicina, pero no mejora en 48 horas. El líquido cefalorraquídeo muestra el cultivo de un agente que presenta hidrólisis de escualina positiva y catalasa positiva. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? ¿Alguna clave, chicos, por ahí?
ya que es el último caso clínico y los otros dos se va a quedar para ustedes. Es una paciente que ya como dicen rigidez de nuca, nos está haciendo pensar un cuadro de meningitis, ¿no? Es una inmunosuprimida y sobre todo sus exámenes auxiliares como la hidrólisis de escualina y catalasa positiva es característica de la bacteria, el segundo género que vimos, ¿no? La listeria. Y como le estaba mencionando, ahora sí, ya último, es el agente etiológico más probable por todo lo que nos mencionaron es un cuadro de meningitis o meningoencefalitis por Listeria monocytogenes, ¿no? Entonces, con esto ya habríamos terminado la clase de chicos. Disculpen por el internet que se me haya estado yendo a cada rato, pero estoy en una zona donde no llega mucha señal. Y quedarían dos casitos más para ustedes, para que lo resuelvan. Si gustan, pueden poner su clave por ahí para comprobar lo que sea la adecuada, pero estoy segura de que lo van a resolver. Entonces, ya sería todo por la clase de hoy. Ahora nos vemos mañana. Buenas noches, chicos.